Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Ejecatl García, soy el coordinador del programa Talents de este año y me da mucho gusto saludarlos y que estén aquí para esta masterclass que se llama Cuerpos que cuentan, actuar, mirar y dirigir. Esta masterclass trabaja en conjunto justo con el programa Talents. Aquí tenemos adelante a nuestros participantes de este año del taller de Acting Directing. Y también en conjunción con el festival decidimos juntar e invitar y hacer esta clase abierta al público porque tenemos unos mentores que están en este taller de 5 estrellas. Es la directora Alejandra Márquez y el actor Trejo Luna, que van a estar de mentores este año en este taller. Y como sabrán, esta masterclass es de actuación, por eso tenemos invitada a una gran directora y a un gran actor, y los dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Parece que estamos como en tu talk show, ¿no? Sí, como que vas. Exacto. O en el sillón de mi psicoanalista, decíamos también. También podría ser yo acostadito. En teoría nos iba a acompañar a esta conversación Diego Calva, que probablemente no logre llegar por un tema personal. Pero igual podemos interpretar a Diego Calva. Puedes interpretarlo tú, te dirijo. Si tú me diriges, exacto. Bueno, queremos empezar esta conversación como confesando un poco cada quien cómo llegamos a esta conversación y luego cómo llegamos a trabajar juntos y cómo hemos trabajado juntos. Y luego vamos a querer abrir el foro a sus preguntas y a un poco tratar de pensar juntos con ustedes, pues de qué va todo esto, ¿no? Yo quiero empezar confesando que cuando fui a la escuela de cine, o cuando salí de la escuela de cine, estaba completamente aterrorizada por los actores, no por los actores, de los actores. Eran un grupo que me parecía… Una estirpe, sí, una clase de bueno, me aterrorizaban. O sea, yo como que hay algo en ponerte enfrente de un actor o actriz y dirigirle, o sea, y decirle un poco qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y guiarlo y darle ideas y hacer un poco toda esa… que te desnuda mucho más a veces que al propio actor y eso, ¿no? Para mí era si lo podía evitar y entonces me volví un poco como… todavía más fan de Truffaut y de la idea de que tú llegas con un actor y le dices, mira ese cable y ya, y yo voy a generar la emoción con la cámara y con los elementos cinematográficos y no voy a tener que hablar contigo casi. Esa era mi idea. Pero claro, luego te das cuenta del potencial y de la cosa maravillosa que es trabajar con los actores y de entrarle profundamente a ese mundo de creación con ellos y de conjugación con todos los otros elementos cinematográficos que son la foto, el montaje, el sonido y cómo todo eso se vuelve como, pues eso, como una especie de alquimia superpoderosa que sin ellos y ellas pues obviamente no sucede. Y creo que poco a poco, no sé, se me fue soltando un poco ese temor, se fue alejando, fui teniendo amigos, actores, incluso alguno que otro novio. Ya confesándolo todo aquí. Y creo que ha sido como un proceso para mí, ¿no? Como de irme acercando a las posibilidades que da trabajar con gente que se dedica profundamente a estar en contacto con sus emociones y con su cuerpo. Y ahora me parece fundamental seguir explorando qué se puede hacer ahí, porque pues sí, cuando haces cosas y resultan, no sé, bien, es muy enriquecedor y para mí, no sé, me llena el alma. Pero bueno, confesiones varias, creo que me pasé eso y tengo ese problema, como que soy oversharer siempre muy cañón. Síganme en mis redes. Bueno, para mí es
como otro camino completamente, porque yo inicio formándome como actor con un director, maestro, que es Abraham Seransky, que más bien todo su planteamiento pedagógico es el camino del aprendiz para matar al maestro, ¿no? Y de eso se trata todo su asunto respecto al actor. Encontrar como tu pensamiento propio, encontrar como lo que tú quieres, darle sentido a tu trabajo. Entonces, cuando yo me acercaba de pronto, yo hacía teatro toda mi vida teatro. Hubo un punto en donde justo tomé como las riendas un poco de mi carrera y dije, yo quiero hacer mi propio trabajo, y entonces mi relación con los directores fue acercarme a un director para invitarlo a trabajar conmigo en lugar de yo estar esperando a que un director me hablara para un trabajo que él tenía, ¿no? Entonces yo comencé a generar mis ideas y me acercaba a los directores o incluso a los pedagogos de ciertos elementos técnicos que yo necesitaría para el desarrollo del trabajo que quería hacer. Y así me comporté los últimos 15 años de mi trabajo como teatrero, como teatrista, como artista escénico. Luego, cuando yo me acercaba de pronto al set, pues me sentía como fuera de lugar. O sea, como que yo me acercaba al set y sentía que no era mi sitio. Hubo un momento en donde ya tomé como completa decisión de decir, voy a cerrar con mi ciclo de teatro y voy a dedicarme profesionalmente al audiovisual. Y en esos principios, bueno, se metió la pandemia, pasaron muchas cosas, era todo un poco complicado, pero justo se aparece Ale, ¿no? Que además me ve por ahí. Ay, sí, déjame contar esa parte. Yo estaba buscando un protagonista para El Norte sobre el Vacío y por azares del destino acabé en un agujero de internet, ¿no? Un rabbit hole así de YouTubes de gente del teatro y de conversaciones profundas sobre el teatro y terminé viendo a una cosa así, tipo así, ¿no? Estabas hablando creo que con Jiménez Cacho en una conversación sobre teatro, no sé qué, y yo dije, ¿quién es ese señor? Y indagué, pero creo que fue así como de screenshot, ¿no? Se lo mandas a alguien, ¿quién es? ¿Quién es? Y ya, claro, luego me di cuenta de quién era. Perdóname por ser tan inculta en ese momento, porque esta es una institución teatral brutal y yo, ignorante, no lo sabía. Pero había algo en la manera que hablaba en esta conversación youtubera que me parecía súper… porque además creo que hay como… Bueno, X, no me voy a meter ahí. Sí, o sea, me pareció muy interesante verte hablar. Ya, si quieres. Sí, y entonces, bueno, sucede un acercamiento por medio de la producción para decirme que Ale quería platicar conmigo, etcétera. De hecho, nuestra primera plática para mí fue un fracaso porque yo me estaba cambiando de casa y entraban a interrumpirme que si tenía una llave para la estufa y que yo, no, espera, es que perdón, me estoy cambiando. Fue un desastre, yo cerré ese día la computadora y dije, pues bueno, conocí una chava que me cayó re bien, muy inteligente, me pareció como una persona brillante en cómo me planteó las cosas. Pero dije, pues de mi parte, evidentemente, esto se fue al caño, ¿no? O sea, ni modo. Pero pues insistió e hicimos El Norte sobre el Vacío. Pero justo la primera reunión que tuvimos, para mí ese punto en relación a nuestro tema dirección de actores o viceversa, justo la primera vez que nos sentamos en una mesa para hablar del proyecto, Ale me expresa lo que les acaba de decir, pues a mí no me enseñaron a dirigir actores,
es lo primero que te quiero decir. A mí me enseñaron que pues, a los actores hay que colocarlos bien, y nosotros con la cámara hacemos todo. Y ese primer acercamiento tan abierto, tan claro, tan tan transparente, creo que fue el primer paso que a mí me permitió tener absolutamente confianza en ella, ¿no? O sea, no vi una máscara en la cual estudiar o Que siento que fue un disclaimer mío para decirte, te voy a hacer caminar como yo quiera, ¿no? O sea, y el dolly va a estar, y tú vas a tener que hacer, Sí, o sea, como que a mí me gusta componer los planos, porque ya venía claro. de hacer Las Niñas Bien, tampoco es como, o sea, y Gills Sí. es una gran actriz, ¿no? O sea, Claro. y que hizo una chamba increíble. Me faltó un texto del diálogo, claro, porque me dijo, a mí me enseñaron así, sin embargo la vida me ha enseñado pues que no es así. He trabajado con actrices, con actores y pues no es así, pero no tengo como una técnica para dirigir actores. Entonces, ese planteamiento tan humano para mí fue fundamental, porque entonces incluso creo que mi respuesta fue pues ya empezamos bien, ¿no? Porque a partir de ahí entonces empiezas a hacerte cómplice de otro ser humano que no tiene la colocada alrededor suyo como no está investido de autoridad, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para que no me corra en el segundo llamado, ¿no? Sino, pues nos vamos a relacionar para ver cómo vamos a hacer una complicidad para trabajar juntos. Entonces, desde ahí creo que la relación se convierte como en otra cosa, ¿no? Empieza a funcionar desde un lugar, mucho más humano y cercano a nosotros. Antes de la primera sesión que vamos a tener hoy, que vamos a tener conmigo, mi intención es justamente separar conceptualmente al ser humano cotidiano que somos, que ya somos un personaje en sí mismos, ¿no? Al ser humano cotidiano del artista, creador, ¿no? Y del personaje, ¿no? Son como tres áreas que en la realidad están integradas, conectadas, pero que conceptualmente las podemos dividir y verlas con mayor claridad, ¿no? ¿En qué momento me encuentro para cada zona del trabajo, ¿no? Entonces, la relación humana creo que es una cosa… Totalmente. Yo recuerdo que en ese momento yo no había hecho ninguna película hasta entonces que hubiera tenido un director o una directora de casting, cosa que no estoy diciendo que sea positiva para nada, o sea, creo que es una persona que siempre viene a sumar y a aportar, pero es una verdad de mi trabajo. Hasta entonces, solamente en Narcos había trabajado con, obviamente, la gente que ellos ya tenían asumida en la producción. Y, o sea, hasta entonces, ¿no? Y lo sigo pensando, pero digamos que ahora he tenido otro tipo de experiencias que me han dado otras cosas, pero entonces recuerdo muy bien que para mí lo único que importaba era saber si yo iba a poder tener una relación contigo o no. O sea, eso me parece, yo creo que pues, si tú eres un actor y actúas, ¿no? La valoración de eso pues pasará por muchas miradas o por muchos escenarios y premios ¿no? y páginas de IMDb, pero para mí lo importante siempre hasta ese momento era a la hora de hacer un casting, vamos a ponerle comillas a la palabra, era tratar de entender si esa persona que está enfrente de mí iba a ser alguien con quien yo iba a poder comunicarme y iba a poder crear y iba a poder tener ideas y iba a alimentar un poco el pozo de ideas que creo que se necesitan para resolver las escenas en el set, sobre todo, ¿no? Y iba a ser alguien con quien te puedes preparar en compañía. Nosotros, además era la pandemia, o sea, todo era muy sumoso y digitaloso. Hicimos como
cineclub de westerns, ¿te acuerdas? Que veíamos westerns y los comentábamos y esa era nuestra preparación, ¿no? O sea, con los actores y el crew, o sea, y teníamos debates cinematográficos como del péndulo de, bueno. Pero recuerdo mucho también que nos íbamos a platicar, porque tengo que decir que un poco otra cosa que para mí es importante es no ensayar. A mí no me gusta ensayar, o sea, creo que quizás parto más de esta relación y de la relación intelectual que podamos, no solo la personal, ¿no? Que me parece interesante lo que dices de las diferencias entre los personajes que somos, ¿no? Pero me parece que como cultivar y luego cosechar una relación intelectual con el actor o la actriz es muy importante, ¿no? Y tener códigos que luego de los que puedes echar mano en el set, sobre todo eso, códigos y símbolos. Entonces, para mí es más importante siempre conversar, sin duda, o sea, hablar o sea, del perrito que fue al espacio, o sea, no tiene que ser cosas de la película, ¿no? Puede ser cualquier cosa que te va a dar vínculo con el otro para entonces poder llegar y eso, detonar cosas. Me ha pasado muchas veces en el set que llego y digo, ¿te acuerdas cuando hablamos del perrito que fue al... Ah, pues mira, ¿te acuerdas que hiciste esto? Y así, ¿no? Porque tu trabajo como directora en un set es proveer de ideas a esa persona que está en una posición hiper vulnerable frente a la cámara, teniendo que comunicar un montón de cosas, y tú tienes que ser la que está ahí como nutriéndole de las ideas posibles para que eso llegue a buen puerto, ¿no? Creo que eso es una responsabilidad que yo siempre asumo y tengo como muy clara. Y para mí, una de las, o sea, de las preparaciones que me parece más importante, que apunta un poco a esto de la relación intelectual, es leer el guión muchas veces. Y creo que eso lo hacíamos en Tepoztlán, ¿te acuerdas? Con mis hijos ahí, o sea, como muy poco, o sea, si hubieran hecho un documental sobre nosotros, ¿no? Era como sin zapatos ahí en Tepos, como muy, no sé, como muy familiar. Y a mí me parece muy importante hacer esas pasadas de lectura del guión con los actores, porque a veces, incluso si tú escribiste el guión, hay muchas cosas que descubres en el guión, ¿no? Que son nuevas, que yo como escritora no había visto, incluso habiéndolas escrito, ¿no? O sea, simbologías, códigos, ¿por qué estoy describiendo a este personaje como esto, ¿no? O como este animal? ¿Qué significa este animal? ¿Y cómo podemos usar este animal para la creación de un personaje? ¿O qué me está diciendo de su pasado que podemos enlistar como los acuerdos, ¿no? O sea, ¿qué información te está dando el guión que puede... Eso me acuerdo que lo hicimos, como qué está dicho aquí que te hace poder llegar como a acuerdos varios que entonces a ti te ayudan a crear, ¿no? Lo tuyo y a proponer, porque si no es todo... Totalmente. Sí, porque finalmente o sea, no es que uno ya es actor y entonces tiene una manera de resolver las cosas, pues creo que eso no existe. Yo siempre he dicho que nadie nos va a enseñar a actuar bien. Sí podemos aprender, pero nadie nos lo va a enseñar, no hay técnica que te lo enseñe. El asunto es que cada proyecto pues, tiene una serie de preguntas con las cuales hay que empezar a trabajar, y creo que esas lecturas empiezan a hacer saltar preguntas y qué se puede, qué no se puede, qué queremos, qué quiere ella, qué quiero yo, cada quien qué está mirando, porque finalmente lo que hay que buscar en una relación creativa no es cumplir solo mis deseos, sino poder tener la capacidad de escuchar para que la conversación, como lo plantea Deleuze, suceda aquí en el centro, ¿no? No es ni ella ni yo, sino una cosa es una tercera cosa que va a aparecer y que desconocemos, tanto ella como yo, ¿no? Tanto la dirección como las actrices, los actores, desconocemos. Eso no quiere decir que haya un trabajo que para los actores, para mí, es súper importante, que haya un trabajo de planeación y de desarrollo en el cual yo me voy a insertar como una piececita más de un rompecabezas de 1000 piezas, ¿no? Que eso también para mí fue un aprendizaje
fundamental en la filmación del Norte sobre el Vacío. O sea, darme cuenta experiencialmente que la posición de un actor en el audiovisual no es la que de pronto nos llegan a vender, ¿no? Así de que el actor, ya llegó la actriz, ya llegó Pues sí, está bien que nos cuiden, porque finalmente pues somos los que vamos a poner la cara ahí y somos los únicos que no hay manera de suplir porque ya estás en continuidad, ¿no? O sea, un staff puede ser suplible o hasta una D, ¿no? Pero nosotros ya estamos en continuidad, entonces hay que cuidarnos, pero eso no significa que seamos los reyes del set o las reinas del set. Tenemos que tener, los actores y las actrices, tenemos que tener los pies muy puestos en la tierra y darnos cuenta para qué servimos, ¿no? Ayer, ahí en la plática en el cóctel, hablamos un poquito así de cotorreo de eso, ¿para qué sirve actuar, no? ¿De qué sirvo? Y hay que preguntarnos eso, ¿no? No cómo voy a entrar al medio y al glamour y entonces me voy a volver un agente importante. Pues no, por más pelis que hagas, por más famas que tengas, por más, pues sigue siendo un cualquiera, ¿no? Y eso hay que asumirlo muy fundamentalmente y a partir de eso trabajar profundamente. Y en el norte creo que justo entendí muy claramente eso, o sea, hay una anécdota así muy precisa de una escena que finalmente no quedó en la edición, pero en donde mientras yo leía, yo como actor, yo leía, decía, este momento es el momento en donde yo voy a demostrar qué gran actor soy, ¿no? No quedó en la peli. No quedó en la peli, exacto. Y entonces al momento pues yo estaba así tratando de concentrarme al máximo y de conectarme al máximo y no me pasaba nada y yo me atoraba y mi pensamiento en contra de mí y a ver, decía, pues a ver otra vez, corte una vez más, pero yo estaba atoradísimo. Pero yo siempre me he sentido culpable por eso también. O sea, ya vamos aquí a sincerarnos. Porque siento que justo no te pude dar las ideas que necesitabas en ese momento. Y quizás era no una cosa tuya ni mía, sino de la película. Porque yo un poco estaba hace rato en mi primera sesión con los chicos del Talents que están aquí hasta enfrente, diciéndoles que, o sea, siento que las películas son su propio universo y tenemos que ir descubriendo sus reglas para poder aplicarlas a través de los elementos cinematográficos, ¿no? Y todas las decisiones que vas tomando para conformar lo que va a ser una película, que es algo que existe y tú lo vas un poco como esculpiendo, o sea, que vas quitando para poder llegar a ella, ¿no? Y o sea, y todas las decisiones tienen que responder un poco a los grandes conceptos y a las grandes preguntas que está planteando la película desde el principio. Y eso un poco lo sabes como directora cuando decides hacer la película. Es el por qué vas a hacer esa película, de qué sirve esa película, porque también tenemos profesiones muy, ¿no? Que a veces dices, bueno, no soy una neurocirujana salvando vidas, ¿verdad? Estoy ahí, bueno, o sea, pero eso, como que es difícil tener ideas y es difícil tomar decisiones, y si tú escuchas a la película y escuchas la pregunta que está haciendo la película, entonces puedes ir respondiendo. Y evidentemente el trabajo con los actores pues tiene que ver con esas indagaciones, ¿no? O sea, que creo que son muchas veces muy intelectuales y hay veces que no, a veces que son intuitivas y que son como las vas encontrando como un poco así y yo creo que lo que nos pasó en esa escena tan ambiciosa, le voy a decir, porque era ambiciosa técnicamente, era todo muy ambicioso, es que quizás no estaba conectada con las preguntas de la película, ¿sabes? O sea, yo les hablaba de cómo El Norte sobre el Vacío, para mí la voluntad más grande de la peli era que no fuera una película antropocéntrica, ¿no? Que no fuera una película que estuviera enunciándose desde la experiencia humana, sino desde la experiencia
de la vida, ¿no? O sea, de la madre naturaleza o sea, de los animales, de nosotros como un todo, que no nada más es eso, el humano. Y esa escena era muy sobre la experiencia humana, ¿no? O sea, quizás fue la madre tierra jodiéndonos o algo así. Y siento también que las películas tienen su propia... Esta es la versión mística de lo que acabo de decir. O sea, creo que las películas tienen su propia alma y que entrar en la película, porque un rodaje siempre es ponerte en la película, ¿no? O sea, estás quitándole vida a los espacios para darles vida otra vez. Es una especie como de transmutación extraña, ¿no? Como de científico loco, no sé, como haciendo que algo vuelva a la vida. Y siempre eso, ¿no? Como que estar en esos ambientes, en esas atmósferas, viviendo un poco. En el norte es clarísimo esto que estoy diciendo, porque claro, tuvimos que ir a Tamaulipas a vivir entre camionetas sospechosas, ¿no? Que venían con intenciones que no sabíamos, a ponernos a merced de la violencia del clima, de la fauna, del machismo, de la vegetación, ¿no? Como que yo aprendí muchas cosas en el norte sobre el vacío, muchas, pero una de ellas era cómo yo no soy el centro de las cosas. Y digo, esto es obvio, pero como que yo pensaba que yo traía una verdad y que un poco la respuesta a las preguntas que yo me estaba haciendo iba a tener mucho de lo que yo ya traía como persona de la Roma en Tamaulipas, y por supuesto que no. O sea, claro, me di cuenta de cómo la experiencia de la gente que vive ahí es distinta, ¿no? Y claro, o sea, todo esto para decir que las condiciones en las que vivían los actores en ese rodaje no eran muy glamorosas. No. Tenían como unos camerinos muy... O sea, era como un camioncito que eran como salas criogenizadoras, o sea, como que tenían aire acondicionado y se podían meter como media hora ahí como a enfriarse de los 45 grados que hacía. Ya cuando una vaca se empezaba a comer el tubo de PVC que salía del baño, y salías y decías, oye, perdón, señora vaca, ¿me da permiso de salir? Sí, o las tarántulas, ¿no? O sea, los sapos venenosos, que es un poco luego lo que se volvió el imaginario de la película muy fuerte, porque es como, para mí una de las preguntas, ¿no? Además del antropoceno, ¿no? Fue cómo se ve el bien y el mal, cómo distingues el bien del mal, ¿no? Que un poco fue el trabajo que hicimos juntos ahí. Ese era el viaje un poco de don Reinaldo, ¿no? Él creía que era el bueno. ¿Y era el bueno? No sé. Pues según él sí. Sí, pues yo siento que todo esto para mí, a mí me gustaría como resumir el asunto en una cosa que pareciera ser muy obvia, pero también el camino y el estar más horas en el set y me dice que no es tan obvio y que hay que estárnoslo repitiendo, es que finalmente el poder relacionarte, el poder transparentarte y ser vulnerable no solo frente a la cámara, sino frente a los otros seres humanos que estamos trabajando en ello, es un trabajo de todos, no solamente de los actores o las actrices, sino también de las directoras, de los directores, ¿no? Que si aquí supongo que hay directoras, directores, que no le teman a también vulnerabilizarse y trabajar desde ahí con sus actrices, con sus actores, porque es el principio de una construcción que pase por todos esos canales para llegar finalmente a tocar a un ser humano, a otro ser humano que se refleje ahí, dentro, a partir de un medio pues, construido maravillosamente, o construido pedestremente, o construido rotamente, o construido como ustedes quieran construir, pero finalmente es un medio. Entonces,
y trabajar al gusto, porque también es otra cosa que estuvimos construyendo ahí, Ale y yo, y que era de mucha de nuestra plática intelectual tenía que ver con eso, en relación al realismo, por ejemplo, a esta cosa de esta necesidad de retratar la realidad, ¿no? Y yo, que vengo del teatro, yo le decía, es que a mí como que me hace ruido, me parece la gran mentira, ¿no? El cine no es la realidad, o sea, el cine es un medio, es un artificio, y a mí, para mi gusto, me parece bien importante que el artificio se pueda vislumbrar, ¿no? Que pueda estar a mí me parece hasta, perdón que me meta así, pero a mí me parece hasta una como postura política. Yo o sea, como que decir, darle o darle chance al espectador de que diga, esto es una ficción y continúe contigo, ¿no? O sea, como romperle la noción de realidad, porque no quieres zombies, no cooptar almas, quieres gente que está activamente sabiendo que le estás contando un cuento. Exacto. O sea, para mí, y cuando veo mis pelis, no hay nada que no tenga como una ruptura de la cuarta pared, de alguna forma o la otra, porque un poco para mí es importante como decirle al espectador, ahí estamos, ¿no? Sí, o sea, nos estamos viendo, ¿no? Y es eso, perdón, sigue. Sí, no, sí, porque creo, digo, ya que entraste en el asunto como de posiciones políticas, pues tiene que ver con eso. Para mí, no sumar al mundo del simulacro, ¿no? A esta tendencia del simulacro en donde pareciera ser que nos estamos inventando la vida, o sea, digo, los talk shows y todas estas cosas que han ido apareciendo, de tal forma que van modificando ya quién observa a quién está observando a quién, ¿no? De pronto el aparato televisivo, el aparato fílmico, pues más bien es quien nos está vigilando a nosotros y nosotros no estamos viendo. Y también por una cuestión como de sensación poética, pues yo creo que la magia aparece justamente en donde todos sabemos que hay un artificio ahí y de pronto que me han convencido de entrarle a ese artificio, me parece maravilloso, ¿no? Más allá de otra cosa, los zombies, pues justo, creo que los medios se han ido encargando justamente, consciente o inconscientemente, porque nosotros formamos parte de esos medios, consciente o inconscientemente nos vamos encargando de entrenar al espectador para que mire la realidad como una película. Totalmente. O sea, creo que también en el vínculo que hay entre las directoras y los actores, es importante saber que lo que tú hagas siempre se va a conjugar con lo otro, ¿no? Que ya lo dijimos, pero eso va a cambiar, tu interpretación va a ser interpelada por mis decisiones técnicas de todo tipo y puede manipularse, no solo manipularse, como irse lejos de donde de lo que tú estás intencionando ahí, ¿no? Y me parece como, y eso a veces, si está cuidado, claro, da unas dimensiones y unas capas, porque tú puedes hacer algo muy fársico, vamos a poner ese ejemplo, que bajo el planteo que yo estoy haciendo entra como algo normal, porque es la norma. Podemos hablar un poco de La Liberación, donde hiciste este personaje que le decíamos Me Too Man, ¿no? Que era como un güey mituseado, que estaba además como orgulloso de serlo y claro, ¿no? O sea, era como, vete 7 pueblos, porque un poco ese es el tono y esa es la manera en que la película está respondiendo, la serie, perdón, siempre, que estamos construyendo a través de todos los elementos y entonces eso se vale. Me acuerdo mucho también en Las Niñas Bien de Cassandra Changuerotti, fenomenal actriz, diciéndome, estoy muy preocupada porque voy a ser un personaje que actúa. O sea, es una mujer que en su vida actúa, está actuando todo el tiempo. Entonces, el gran riesgo que estoy tomando es parecer sobreactuada, ¿no? Y tú me tienes que cuidar, ¿no? Y le dije, bueno, por supuesto, o sea, vamos a ver de qué forma hacemos que eso suceda, ¿no? A través de los elementos cinematográficos, que para mí en concreto
en Las Niñas Bien fue la música, que es un poco, está creada a partir de ideas sonoras que para mí hablaban de lo que pasaba en la mente de esta mujer, ¿no? Aplausos y murmullos. O te aplauden o hablan mal de ti, ¿no? O sea, y esa era la idea musical atrás de la película. Y entonces cada vez que esto pasaba, ¿no? Como que había como una exageración o había como algo que estaba así, como algo además con lo que yo no estaba de acuerdo como persona, ¿no? Como autora, o sea, como un dicho discriminatorio o una especie de postura de estas mujeres de la élite que yo no compartía. Entonces entraba la música con los aplausos y te distrae, o sea, como que te saca de la ficción. La música en Las Niñas Bien tiene esa función, ¿no? Te desconcentra y un poco no te deja como ser conquistada por este mundo de falsedad y ¿no? de malas personas, ¿no? Que es eso, o sea, como que tú, hace rato se los decía acá la bandita del Talents, o sea, como decirle a un actor, tú confía en mí, ¿no? Va a sonar algo que va a desdecir lo que estás diciendo, ¿no? O la cámara va a tener una distancia, va a ser un dolly back, ¿no? Que me va a alejar de esta declaración que está haciendo este personaje. Entonces tú dilo de la manera más fascista posible, no te preocupes, ¿no? Que la cámara va a desfachificar el dicho, ¿no? Por decir algo. O sea, todo eso son medidas, ¿no? que son condicionantes y que los directores tenemos que desarrollar para que las cosas sean más profundas y para que, digamos, ahí los actores son parte esencial de esa alquimia, ¿no? Me gusta decirle así, suena hippie de tepos, pero somos también. Y, ¿no? Sí, no, totalmente. Pues no sé, tal vez estaría bueno abrir un poco. Sí, estamos a tiempo, mira, nuestro timer nos está muy bien. No, está perfecto, todo controlado. Creo que sí, ¿no? Podemos abrir a preguntas con el público para chorear a gusto con ustedes. Sí, para que se vuelva más un cotorreo. Ahí veo unas manos, varias, pero no. Muchas, o sea, muchas. Sí, tenemos muchas preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por abrir este espacio de preguntas y respuestas. Gracias por su experiencia. Tengo dos preguntas, una para ti, Alejandra, otra para ti, Gerardo. Hablabas un poco de encontrar en los actores esta forma de relacionarte, que pueda haber esta comunicación en esta idea de colaborar en la construcción del personaje y llevar a término la realización de la película, ¿no? Contar la historia. ¿Qué recomendarías para un actor para mostrar precisamente esta apertura al diálogo, a la construcción del personaje, pero en un casting? O sea, ¿qué haces que qué hacen los actores que se queden en tu radar en donde tú puedas percibir eso? No sé. Y para Gerardo, ¿qué consejos le darías a una actriz, a un actor cuando empieza a involucrarse en proyectos de cine? Me queda claro que tu experiencia, vienes del teatro al cine. ¿Hubo un momento clave que te hizo saltar al cine? ¿Y qué consejos le darías a estos actores que quieren involucrarse en el cine, pero a una mayor escala, en proyectos más demandantes, ¿no? Tanto en temática como en exigencia? No sé si se quedó claro. Gracias. Yo creo que esto que nos pasó a Gerardo y a mí, y un poco que yo aprecio mucho, o sea, como de conocer a una persona que actúa y entonces saber si vamos a poder trabajar juntos, y como ya no pasa tanto porque ahora los castings están llevándose a cabo de distintas maneras y de una manera muy de panóptico extraño, donde te llegan 17 millones de self-tapes y tú tienes que como consumirlos como si fuera el Tinder, ¿no? Como no, next, otro, más, quiero otro, no, o sea, porque claro, nunca llegas a conectar del todo con un actor si estás viendo 17 así como papitas, y te podría decir, ay, pues que tenga un fondo amarillo o que traiga un bastón para que yo lo recuerde, pero la verdad es que, o sea, creo que sí es una cosa mucho como de intuición y
y de entender qué puede dar el otro ahora con más dificultad, ¿no? O sea, para mí es más difícil ver self-tapes y decir, bueno, aquí, porque pues si no estás teniendo la experiencia en físico. Pero, dale. Sí. Pero pues es como si me dijeras, o sea, de cómo te enamoras de la gente, pues te enamoras de la gente, ¿no? Te tiras vibra y ya. Yo creo que yo soy una persona muy abierta, pero bueno, diría, como para mí, o sea, si quieren que yo los castee un día, diría, yo soy muy fan de la oposición y de castear gente que parece incorrecta para ciertos roles. O sea, me parece que algo que sale muy chido es eso, si la persona menos obvia viene a hacer un casting para, o sea, la fresa haciendo un punk haciendo un fresa, o sea, esas cosas me parecen siempre muy audaces y muy interesantes, pero eso es para mí, evidentemente. He tenido que tener 4,000 peleas con ejecutivos de por qué esa persona es correcta si no es la obvia, ¿no? Y consejo, pues yo creo, o sea, le pienso y digo, hoy en día, por ejemplo, hay hasta talleres de cómo hacer un casting, ¿no? Cosa que me parece personalmente absurda. Perdón, pero me parece completamente absurda. Debemos generar, ¿por qué? Pues porque entonces, pues todos tomamos el mismo taller, entonces todos vamos a hacer el casting de la misma manera, ¿no? Ese es un problema, pero todos los que van a tomar ese casting es porque tienen una falta o porque creen que tienen una falta, que algo les hace falta. Y yo creo que el consejo que yo puedo dar es confiar en su pensamiento propio, en su gusto y preguntarse qué quieren realmente. Me voy a poner teposteca, pero yo viajo, toda mi vida he viajado firmemente con eso. O sea, en la medida en que tú tomas una decisión profundamente, el universo entero se pone a tu servicio. Es así. Pero el problema es cómo tomas tú tu decisión. ¿Quién eres? ¿Para qué lo quieres? Si tienes faltas, si estás en este estado como de necesidad, pues es difícil. Y todo el sistema nos coloca a los actores y a las actrices en un estado de necesidad, de gustarle a alguien. Yo no tengo para qué gustarle a alguien, es como dice Ale, o sea, pues tú te enamoras de alguien porque te enamoras de alguien, pero si cuando se te acerca gente que te quiere gustar, pues de entrada te das cuenta que no está siendo esa persona, que no está siendo quien es, ¿no? Y entonces uno se sale de ahí y pues dejas de ofrecer el material que realmente tienes. Sí, me acaba de ocurrir una respuesta. O sea, yo creo que es importante ver cómo está tratando la gente de sanar lo que les duele. O sea, creo que para mí eso sería diferente. Es una cuestión de ego, porque lo que estás diciendo me resuena, o sea, pienso que es como gente muy herida que tiene falta y entonces quiere normativizarse como para tapar esa herida, pero hay gente que está muy herida, porque todos estamos heridos, ¿no? Que llega y un poco está en esa búsqueda de sanar, ¿no? De otra forma, a través de otras cosas. Y creo que en esa diferencia, cuando es ego y neurosis o es locura y decisión cósmica, o sea, creo que yo me iría por la decisión cósmica 1000 veces. Casteada. Sí, la vulnerabilidad, la voluntad. Hay azul arriba veo. El norte sobre el vacío, me encanta. Tengo una duda para ambos, creo que puede aplicar en sus distintivos roles. ¿Cómo es o cómo afrontan la manera del cambio de trabajar? Pues cada uno cambia de diferente director, diferentes actores, vienen con mañas a lo mejor de otras técnicas o de otros directores. ¿Cómo le hacen para poder equilibrar y llegar a un proceso de adaptación
por el bien de la película o el bien del mensaje. Sí, vuelvo a lo mismo. Yo creo que en la medida en que tú te conoces, que es la pregunta, conócete a ti mismo, es la gran frase, en la medida en que tú sabes dónde estás colocado, tienes la capacidad de ser más flexible, ¿no? Personalmente, yo tengo contados con menos de los dedos de una mano a los directores, directoras o actrices o actores con los que yo no quisiera volver a trabajar, ¿no? Soy muy afortunado en ese sentido. O sea, gente con los que digo, o sea, definitivamente no tengo manera de flexibilizar como para relacionar, no, me duele, ¿no? Y entonces hay gente que si yo digo, bueno, pues aquí no. Y pero pues tienes que partir de ti, o sea, ¿no? Porque normalmente decimos, no, es que menganito o es que menganita o es que no, pues tú cómo respondes a eso, ¿no? ¿Qué herramientas tienes como para responder a ello? Y, o sí, pues de plano no. Y yo diría como que es como mis hijos, a uno no le gusta el queso, al otro no le gusta el huevo, o sea, ¿no? Como que bueno, pues hago una quesadilla para ti y otra como… O sea, me acuerdo mucho en Las Niñas Bien como de entender esto, teniendo a Ilse y a Cassandra y a Ilse, que son actrices que tienen técnicas muy diferentes. O sea, llegan y han actuado juntas millones de veces, pero como directora era difícil decir, esta es una que parte de lo externo a lo interno, ¿no? O sea, como que Ilse es más, perdón, no, Cass es más así, y la otra es al revés, ¿no? Como que sus procesos son contrarios, y entonces era como, ok, vamos a observar y a encontrar la manera de frasear las cosas que necesitas y de compartir las ideas que creo que necesita cada una de la manera que mejor les sirvan a cada una, dado el proceso que veo que están teniendo ahí. Ahora, también cuando haces televisión, ¿no? Que tienes un ensamble de millones de actores que además a muchos llegas y te toca dirigir, no los has conocido nunca antes, o sea, todo lo que estamos diciendo no existe. Claro. Y voy a dar mi anécdota más famosa, que es haber matado a Bad Bunny en Narcos. O sea, llegar y dirigir a Bad Bunny, heavy, pero bien, muy buena onda. Y así de tienes que morir, muere, ¿no? Pero bueno, buen tipo. O sea, digamos, vas entendiendo que le gusta la Fiji water. Sí, porque eso es importante. O sea, también creo que estamos hablando como de pues, ciertos ideales de relación, pero la vida también pues, te pone a enfrentar, pues bueno, tengo que trabajar y hay veces que yo siempre trato de diferenciar el asunto de dos conceptos, trabajar y funcionar. Ajá. Hay veces que tienes que funcionar y lo puedes hacer bien, con todo tu rigor. Y hay veces que puedes trabajar, esto es incidir en la realidad del asunto. Son dos cuestiones completamente diferentes. ¿Quién más? Allá. Ay, Hamish. Ale, mencionaste que no te gusta enseñar, entonces quería preguntar por qué y entonces cómo llegas antes de filmar a un acuerdo con los actores de cómo van a interpretar los papeles. ¿No te gusta ensayar? Ensayar, no me gusta ensayar. No, o sea, sí, por un lado sí creo que hay algo que se pierde, o sea, que la espontaneidad de los momentos hay que cuidarla. Ahora, la gente es muy profesional y puede replicar las cosas y obviamente no soy tan rigurosa y no es por eso que no ensayo. Me parece importante tener claros los conceptos, la filosofía de la escena y tener entendido cómo va a ser. O sea, no es, ay, me sorprendió, no sabía que iba a ser esto. Claro que sé un poco cuál va a ser la… Pero me gusta también darle el espacio al actor de que proponga, ¿no? O sea, yo ya te dije lo que me importa y la función que tiene esta escena para mí
y para la película, y lo que tenemos que encontrar o la pregunta que me importa responder, entonces date, ¿no? O sea, y obviamente vas ajustando, porque hay veces que es como, no, compadre, no, te fuiste para otro lado, o sea, ven, vamos a regresar porque aquí tal y cual. Yo creo que es eso, se trata de estar abierta a las ideas nuevas que llegan ahí y a otras. Recuerdo justo en Las Niñas Bien la escena en la que el personaje de Sofía, o sea, Ilse y Flavio, que es su marido en la película, se pelean al final de la película. Yo la escribí esa escena con muchos signos de admiración, ¿no? Como que eran gritos. Y me acuerdo que yo me gusta tirarme las cartas para tomar decisiones en la vida, pero bueno, lo hago para darme ideas de cómo puedo tomar decisiones. Y me acuerdo que tiré unas cartitas ese día y me tiré la carta me decía, como manténlo, decía, escucha la voz silenciosa, ¿no? Y dije, ya entendí, gracias universo, me estás diciendo que esta escena tiene que ser silenciosa, no tiene que ser gritada. Y claro, esto no es que los astros me lo digan, es que yo ya sabía eso, pero necesitaba que las cartas me dieran confirmación, gracias. Y entonces llegué y fue muy cañón porque me acuerdo que llegué al set y me dice Ilse, oye, estuve pensando algo. Y casi que las dos al mismo tiempo, ¿qué tal si la hacemos calladito, no? O sea, como que ella había pensado lo mismo. Y entonces fue genial, o sea, y así quedó la escena y yo nunca la había pensado así y creo que eso es un camino que, claro, el ensayo pudo haber llegado ahí también, nos hubiéramos podido dar cuenta de cosas, pero este camino fue, no sé si de acuerdos, pero de intuiciones que si me pongo a hacer como la arqueología de por qué las dos llegamos a esa conclusión, pues seguramente hay una explicación, pero solo me lo explico a través de la intuición ahorita y ya. Audífonos. Hola, yo quería preguntarte a ti en específico sobre, bueno, creo que eres una directora y escritora muy polifacética en muchos sentidos y quería preguntarte sobre, en las diferentes películas que has hecho, cómo manejas también el tono actoral que va a tener cada intérprete, porque justamente creo que cada película que has hecho tiene como cosas diferentes, ¿no? Desde, no sé, Las Niñas Bien es muy diferente a Al Norte sobre el Vacío y a Miles Away, o también esta última serie que dirigiste y escribiste, entonces quería preguntarte acerca de eso. Pues yo creo que tiene que ver con el discurso que se está desarrollando en la película, ¿no? Y la pregunta que se está desarrollando en la película. Yo creo que eso te define todo, y el contexto, obviamente, pero si estás haciendo una película sobre gente de la élite, sobre mujeres de la élite que no pueden decir lo que piensan, que no pueden compartir sus sentimientos, que están llenas de una ansiedad y de soledad, pues eso te va a dar una manera de hablar, una cadencia en los diálogos, le va a dar una importancia a las miradas que no tienen, o la ropa, decía hace rato, o a los objetos que no tiene, ¿no? Y entonces yo voy a entender como directora que los objetos, la ropa, las miradas son importantes, entonces me tengo que clavar a responder a esos estímulos en la película, ¿no? Y tengo que aprender a estar con esas cosas y eso te va obviamente a determinar un tono, va a ser ominoso, extraño, porque la ansiedad es así. Tú no vives en un mundo ansioso, de ansiedad, así, ay, qué padre, ¿no? Y la luz es hermosa. No, cómo se habita, cómo se representa eso. Y además eso, como decimos, ¿no? Yo también estoy en una cruzada contra el naturalismo, o sea, como que yo quiero que el espectador que vea esta película esté en un mundo de ansiedad y cómo voy a hacer que eso sea, no con los lugares comunes y los clichés de lo que eso en teoría es, ¿no? Sino voy a descubrir en mi propio caso cómo funciona eso y eso va a tener su propio tono. A mí un poco, o sea, yo siempre digo, a mí no me gusta ningún tema demasiado, a mí me gusta el cine, a mí me gusta hacer cine, a mí no me gusta, o sea, sí me gusta el feminismo, pero claro, no es que yo viva en esta vida para hablar, yo vivo para hacer cine, eso es lo que a mí me gusta y para encontrar las maneras de construir discursos que comuniquen a una espectadora o un espectador, ¿no? Lo que
lo que creo que es importante del tema que me tocó, porque así es la vida, te tocan los temas y los personajes, trabajar, ¿no? Venga. Hola, muchísimas gracias. Qué inspiración escucharte. Yo quería preguntarte algo que en mi experiencia a veces es muy complicado, mantener el alma en el ritmo de la escena cuando hay que interactuar con muchos objetos en la escena por la necesidad de lo que está pasando. Y tú como directora, pues a veces la emoción está muy bien, pero la emoción está en un lugar y los objetos que no están acostumbrados a veces algunos actores a usar, a veces se pierde mucho. Ha sido mi experiencia como maestra de actuación también y como actriz. Y una vez hice una escena en la que tenía que usar un candado, pero eran 3 roscas que quería el director que le diera y era muy importante. Y pude hacer la emoción perfectamente, correr no sé cuánto tiempo, pero cuando llegué a la rosca sí me costó. Entonces me gustaría a ti preguntarte cómo tú solucionas la parte donde puedes tener objetos, inclusive en una película de época, ¿no? En 1920, y también a ti me encantaría saber como actor cómo lo haces. En algo de época, como 1927, por ahí así. O sea, creo que es más una pregunta para ti, pero yo podría decir que… Tú como directora, ¿cómo ayudarías a un actor? O sea, que a mí lo me mejor gusta no tiene trabajar con experiencia? actores que se preparan, ¿Ya? que saben darle 3 vueltas al candado y que llegan sabiéndolo hacer, ¿no? Y que si van a hablar, por ejemplo, en Michael Peña en A Million Miles Away tenía una retahíla de cuestiones, sí, como de física, ¿no? Tenía que decir unos diálogos hiper complicados de física y el cuate estuvo semanas entendiendo, ¿no? Como porque tenía que hacerlo de una manera maníaca, o sea, muy, muy específica, como un físico lo haría, ¿no? Entonces, claro, esas son cosas que me parece que tienen que ver con eso. Y otra es que, digo, ya para jalar agua a mi molino, o sea, como que creo que los objetos tienen diferentes, los objetos en las películas son símbolos, o sea, codifican cosas, demuestran el mundo interno de los personajes, entonces no es lo mismo un candado que un candado, ¿no? Y creo que eso también es todo. Si el candado es el candado, pues vamos a tratarlo como el candado y lo vamos a filmar como… No, era una película de correr. Estaba haciendo el parente de una inmigrante que me estaba justo atrapando, Estados Unidos. Pero sí fue una… la persona que estaba haciendo tampoco estaban muy preparados los de arte para la situación. Y a Pasa veces eso nos luego. toca Es eso. verdad que te dan el candado que nunca te dieron antes, pero bueno. O tienes que fingir que es un candado y no es un candado. Sí, y bueno, yo lo que podría decir es que los materiales nunca van a ser lo que tú quieres, ¿no? Te tienes que relacionar con ellos, aunque sea 10 segundos, ¿no? Pero entenderlos, o sea, conversar con ellos porque si los pensamos como cosas que se usan, pues te pueden hacer, te la pueden hacer pasar mal. Pero yo creo que es importante, te vas a quitar la camisa y la pones ahí. Pues esta camisa va a reaccionar de una manera muy particular, o sea, porque esta es de una tela, tiene un cuello grande, entonces tiene un peso, ¿no? Y entonces no va a ser así como tú te lo imaginas, sí me la quito y la lanzo y entonces va a ser como así y va a caer, ¿no? Pues no, si quiero que haga eso, me tengo que relacionar con el material, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, relacionarte con el material. Y al leer un guión, también ir teniendo claro por lo menos lo que ahí se puede ver objetivamente que vas a utilizar. Y entonces irlo teniendo claro. Y si hay alguna cosa específica que digas, híjole, es que esto lo necesito, ¿no? O sea, como, no sé, las botas. Tú traías las botas. ¿No? Las botas en el norte sobre el vacío. O el acento. O sea, yo le pedí, o entender qué es eso de cazar. O sea, hay ciertas cosas que digo, pues es que yo necesito saber qué, y entonces
les pedí, llévenme con ustedes al scouting, esta siguiente vez al rancho, para conocer a cazadores y ver cómo caminan y platicar con ellos y entonces, ¿no? Absorber un poco, porque esas pues, eran como mis necesidades también, ¿no? Afortunadamente, pues la producción y la dirección dijeron, sí, venga, ¿no? Que luego muchas veces dicen, ay, caprichos del actor, ¿no? Pero cuando te lo dan, pues qué maravilla, pero sí siempre relacionarte con el material. El material habla, hay que estar como en conversación con él, no es de uso. Ujú. Aquí hay dos. Pero sí, ya viste, ¿eh? Vamos, para que luego no se sientan. Hola. Primero, gracias. Me parece muy interesante el hecho de hacer analogía del casting, o sea, volviendo a lo que mencionaron hace un rato, con heridas, qué sé yo, como, yo tengo heridas del rechazo y voy a ser actriz para que me rechacen en casting. Como que interesante. Contratada, casteada. Excelente. Por ejemplo, casteadísima. Genial. Pero mi pregunta va más un poco a Gerardo con respecto a que, por ejemplo, Alejandra dice que no le gusta ensayar. Y tú vienes del teatro. Entonces, yo sé bien que en el teatro la gente como muy… la preparación enseñada desde el teatro es mucho más rigurosa. Entonces, claramente, es lo que es. Obviamente, te enfrentaste a una directora que sabe lo que quiere, pero no le gusta ensayar. Entonces, ¿cómo te sentiste tú a la hora de, obviamente, ya te escuché, hiciste la acumulación, excelente, pero ¿cómo te sentiste o cómo te has sentido cuando te has encontrado con otros directores que pasa lo mismo? Y bueno, Alejandra también, cuando te encuentras con actores que, bueno, como que me imagino que en algún momento te habrás encontrado con algún actor, actriz, te haya dicho, bueno, yo quiero ensayar porque es necesario, un ensayo guiado. ¿Cómo se sintieron? Porque siento como que hay una distinción entre, o sea, como que hay temas que los dista, pero igual siento que hacen un buen equipo incluso conversando. Entonces, no sé, por ahí va. Sí, bueno, una de las cosas que hay que entender es que actuar para la cámara pues es completamente distinto a actuar en teatro, ¿no? De entrada esto que planteas, o sea, en teatro tú lo que presentas frente al espectador es una acumulación de tiempo, esto es una síntesis de repetición, ¿no? Que va a suceder otra vez en el momento, pero que ya esa acción y esas palabras y esa búsqueda de sentido, pues ya la repetiste 80,000 veces, ¿no? Una y otra vez, y mejor cámbiale aquí y hazle, y entonces es una acumulación de tiempo, es una relación con el tiempo de mucho pasado, ¿no? En el cine es diferente, en el cine es más meterte como a un tobogán de tiempo, ¿no? O sea, conocer el tobogán, que es estas lecturas de las cuales habla Alejandra, que para mí eran el ensayo, ¿no? Claro, es que son el ensayo, Ajá. nada más que no estás actuando. Exacto, para mí eran el ensayo, porque aunque todavía estábamos viendo al personaje como una tercera cosa, ¿no? O a la película misma, como, a ver, ¿por qué dice eso? No, pues es que yo creo que dice esto, ¿no? Y estábamos un poco como entrevistando al personaje, ¿no? Pero para mí, pues eso era como justo el ensayo, una especie de construcción mental de entender el tobogán, por dónde iba a ir el tobogán, para entonces llegar al set y pues lanzarme e ir encontrando lo que te va presentando el set, que ahí tienes que tener una capacidad de reacción constante, ¿no? Por lo tanto, pues tu escucha, la escucha la digo no solamente como el oído, sino como todos tus sentidos, estar como súper dispuestos a lo que va pasando, porque a lo mejor ya en cámara a la directora o al director se le ocurre acercarse y decirte, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo mejor de esta otra manera porque… Y tienes que ser flexible con eso, entender rápidamente, escuchar,
sus razones, absorberlas, hacerlas tuyas y darle sentido a la acción, ¿no? Entonces creo que justo son dos maneras completamente de acercarse a la construcción del personaje y con Alejandra pues realmente fue sencillo, afortunadamente fue como para mí ha sido un encuentro que me ha cambiado la vida, porque uno, pues porque me vio, ¿no? Desde el cine, de lo que yo estaba así quiero entrar al cine, ¿no? Entonces me vio y por lo tanto pues también me puso aquí ante la mirada de los cineastas, ¿no? Y eso es ahora sí que es un asunto también como de destino. Yo pienso, te escucho y pienso que cuando tenemos estas conversaciones o cuando yo tengo estas conversaciones con los actores leyendo el guión, que son mis ensayos, no es que el personaje sea otro de quien hablamos. O sea, creo que en ese momento tú y yo éramos el personaje, pero los dos estamos siendo el personaje juntos. O sea, porque yo me estoy poniendo adentro del personaje también, que creo que es un ejercicio que como director es muy importante hacer porque estás entendiendo a tu personaje, aunque no lo quieras, ¿no? Aunque no quieras entenderlo, ¿no? Aunque no quieras estar un poco en sus zapatos, es interesante estar ahí contigo porque entonces yo también voy a estar vulnerable cuando no nos salía esa escena, yo sí decía, híjole, o sea, estamos pasando por esto, ¿no? Pero los dos, no estaba autorizando lo que estaba pasando, no estaba ahí señalando al otro como el problema, ¿no? Era como algo que nos estaba pasando como personaje, ¿no? A ti y a mí, que creo que es importante. Yo un poco les contaba en la mañana de mi experiencia con Ilse en Las Niñas Vienen, donde nosotras estábamos muy incómodas haciendo esa película, las dos. No queríamos representar a estas mujeres, no queríamos ser Sofía de Garay, ninguna de las dos, ¿no? Y esa incomodidad yo creo que era muy necesaria para la película porque ni Sofía de Garay quería ser ella misma. Entonces, claro, pero fue un proceso como de búsqueda donde sin esa lectura minuciosa no llegas a las profundidades, a entender la oscuridad de los personajes también. Y luego sí me ha pasado como, sobre todo en Estados Unidos, como con gente que necesita quizás cosas más, o sea, quiero como enseñarte cómo lo quiero hacer. Pues va, tampoco soy una idiota, mala onda, o sea, obvio. A ver, échale. Ok, perfecto, sí, más así, menos así, va. O sea, te digo, también creo que es una labor de flexibilidad la de la directora. Perdón, es que me acordé de una propuesta mía que le hice a Alejandra. Todavía estábamos en la pre y yo iba a usar un acordeón. Ay, sí, quería hablar de eso, estaba sí. pensando en eso. Sí. Y entonces yo tengo un acordeón que es de mi abuelo, ¿no? Que además mi abuelo generacionalmente era como mi tatarabuelo. Entonces tengo esa joya ahí y un día trabajando yo con el guión se me ocurrió, dije, puedo proponer esto. Y entonces hay un momento donde estamos en la fogata en la película y yo tengo un acordeón en las manos y le estoy contando un cuento a mis nietos. Y entonces le mandé una propuesta a Alejandra, si le grabé. Entonces, platicando el cuento y haciendo atmósferas con el acordeón, ¿no? Todo Tepoztlán, o sea, Ajá. otra vez en la mística Exacto. teposteca. Y entonces dije, esto puede estar padre, el juego de hacer los ambientes con… Y entonces ya le mando a Alejandra, mira, ¿cómo ves que nos vayamos por aquí con esto? Y la respuesta de Alejandra fue, está padre, pero siento que está medio tío Gamboín. Eso te dije. Sí. Y yo diciendo que no soy una idiota. Soy una idiota. Pero espérate, yo quiero completar ese cuento porque no era lo que yo iba a contar. O sea, esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante porque en el norte sobre el vacío se trata sobre el legado, sobre si la tierra se puede heredar o no y sobre las tradiciones que se heredan. Y entonces el acordeón era importante en esa escena por eso. Entonces que Gerardo me dijera, estoy aprendiendo a tocar el acordeón de mi abuelo, era como wow. O sea, esto, exacto. Y ok, tío Gamboín, tío Gamboín, sí, pero ese WhatsApp, Gerardo me mandó un WhatsApp
previo al tío Gamboín No, naming. no fue después, porque Ah. tú me dijiste, está metido en Gamboín, pero ¿por qué no te pones en contacto con Tomás? Porque ya hemos empezado a hacer una investigación sonora y sí, así fue. Bueno, es de No, mi, pero tú hiciste otra pieza. yo ¿Tú me después grabaste otra pieza? de hablar con Tomás. Ah, ok. Ajá. Claro, Tomás Barreiro es el músico del Norte sobre el Vacío. Entonces, ok, retomo de ahí. Entonces, habla con el músico le dije, que te ayude. No, seguro fue como toda condescendiente. Yo como, ayúdale, Tomás, a que haga. Pero entonces manda una onda, ¿no? Me manda por WhatsApp, un audio de WhatsApp con el acordeón sonando, como tirando notas y como sonidos de viento, respirando. Una pachecada, la verdad, pero que yo dije, Un gesto sonoro. sí era. Bueno, a eso voy, de eso se trata esta historia que estoy contando. Entonces, recibo eso y se lo forwardeo, o sea, forward WhatsApp a Tomás, ¿no? Y le digo, mira lo que hizo Gerardo, creo que está interesante que vayamos por aquí, está increíble que él está tocando esto, entonces, corte a la música. El tema principal del Norte sobre el Vacío es ese WhatsApp pasado por un vocoder, esencialmente. O sea, toda la música de la película es el WhatsApp, es el audio de WhatsApp que Gerardo interpretó con el acordeón de su abuelo después de haber sido insultado por mí. Y de haber tenido... Sí, entonces pues esa es la comunicación, la conversación y además pues eso, o sea, digo que me dijera tío Gamboín, no lo voy a olvidar jamás, pero pero era entendible, o sea, dije, claro, pues sí, suena muy tío Gamboín, o sea, pero eso nos llevó a otra cosa, ¿no? Y otra cosa que fue que se convirtió... Si oyes la música de esa peli es cero tío Gamboín, o sea, es bastante darks, pero bueno. Creo que nos quedan como un par de preguntis todavía. Bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido una clase, yo creo que de las mejores del festival, una mega masterclass. Mi pregunta es para ti, Ale, porque obviamente antes de llegar al casting pues hay una preselección. Entonces, cuando te mandan los headshots, el demo, ¿qué te llama a ti la atención del headshot? ¿O qué te atrapa cuando ves la foto así de los actores que te van llegando? Es que no hay una norma. Si la hubiera, sería muy aburrido todo en la vida, ¿no? No hay una norma, no hay como algo que pueda decir. De hecho, o sea, aprovecharía esta pregunta para decir que lo que es más atractivo para mí es la rareza, lo friki, lo raro, o sea, lo que no está correspondiendo a lo que debería ser. Yo creo que, o sea, es un poco una versión de lo que estaba diciendo Gerardo, ¿no? Hace un ratito. O sea, yo creo que tener los huevos o los ovarios de ser raro en esta industria, de ser freak. No estoy diciendo de ser raro cool, de ay, es raro, weird is cool, no. O sea, de ser raro, de ponerte en una posición donde, a mí eso yo lo súper respeto. O sea, es como, esto, ok. Sí, es que en muchos talleres que he tomado te dicen, es que el demo tiene que ser así, es que los headshots tienen que contar una historia y tiene que tener este fondo y tiene que ser... Entonces, por eso Una vez me llegó un self-tape, que era como un chavito que hizo como una batalla, o sea, no sé por qué, creo que era algo así como de, bueno, o sea, como tenía que pelearse con alguien a golpes o algo así, y entonces hizo como toda la escena con el celular, como persiguiéndose a sí mismo por toda su casa, y era muy gracioso, y ya, o sea, y claro, lo hizo bien, y sí, o sea, dije, friki, qué audaz. Qué audaz. O sea, ¿no? Porque no es seguridad, es como abrazar tu friki. Qué padre. Muchas gracias. No sé cómo tomar esta decisión, siendo como... Bueno, creo que igual nos da chance de 2, si hacemos rápido y no se extienden en sus preguntas. Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿cómo encontrar... Ahora sí, en términos un poco esotéricos, ¿cómo encontrar la poesía como equipo
cuando todo está en contra, ¿no? Falta grabar 3 planos, pero hay tiempo de grabar 1. Entonces, ¿cómo encontrar el tono, el ritmo de la actuación? Va por ahí la pregunta. Yo diría que justamente cuando todo está en contra es cuando aparece la poesía. O sea, es en ese momento en donde lo importante se articula, las cosas que se tienen que decir se dicen, desaparece lo que es edulcorante o como adorno innecesario. Y yo creo que para nosotros, o sea, eso pasó constantemente porque estábamos en un lugar muy difícil, o sea, muy inhóspito, ¿no? Y todo era difícil, todo el mundo tenía golpes de calor todo el tiempo, todo nos pasaba, ¿no? Y era difícil, era difícil. Entonces tenías que tomar decisiones de qué es importante, qué es lo que hay que hacer y ya. Sí, como que ahí brota el inconsciente. Así como, ¿de quién le pregunto? Hola, mucho gusto. Mi pregunta va para Gerardo. Tal vez algún consejo para cuando interpretas, más bien te dan un personaje y al principio te cuesta trabajo conectar con ese personaje, o más bien, ¿qué haces cuando no se da así simplemente, sino que le tienes que como que rascar para poder interpretarlo de una buena manera? Bueno, creo que pues todos los personajes hay que rascarles, ¿no? Porque, a ver, los proyectos que a mí más me llaman la atención son los que me dan miedo, ¿no? Donde digo, ay, aquí como que hay algo a lo que le saco, ¿no? Porque eso va a hacer que abra un lugar de mí que a lo mejor no quiero ver tanto. Yo creo mucho en que los personajes no es alguien a quien tú le prestas tu cuerpo y tu voz para vivir, sino más bien al revés. Los personajes son la posibilidad de transparentarte más hacia ti mismo de entrada, ¿no? Hacer bien un personaje, pues creo que no existe como tal, ¿no? Es como tú lo hagas. Yo creo que confiar plenamente en que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer, o es lo mejor en el sentido de disposición, de entrenamiento, de precisión, de conversación, de cuestionamiento, de todo lo que implica de lecturas, de reflexión. Yo siempre digo, hay que hacer lo máximo que puedes hacer porque es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Entonces, en la medida en que uno se coloca ahí, creo que, pues digo, si ya habrá gente que vea la misma película y diga, ¿a qué mal está este actor? Y otros que digan, qué bien está este actor. Pero pues eso ya no corresponde, ¿no? Ya no te corresponde. Yo creo que liberarte del bien hacer es un principio fundamental. Sino más bien preguntarte, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Esa pregunta para mí es fundamental. ¿Qué quiero? Y estoy dispuesto a cambiar porque finalmente toda acción creativa es violenta. Eso hay que entenderlo. Toda acción creativa es violenta, esto es porque transforma. Entonces, si yo agarro un huevo y me voy a hacer un huevo frito, pues tengo que hacer una acción tan violenta como romperlo y echarlo al aceite caliente, al aceite hirviendo. Es muy violento y es así todo, ¿no? Distinto a tratar del bien hacer, en donde de pronto yo veo así de pronto en Instagram a mucha gente que dice, aquí preparándome para mi nuevo personaje, y todos están en el gimnasio, ¿no? Yo digo, pues allá de haber algo que enseñan ahí en el gimnasio,
¿no? ¿No? Entonces, como que, sí, justo creo que encontrar tu gusto, y no sé si está bien o está mal, pero pues es lo que yo puedo y sé, y se me antoja. Creo que ya nos tenemos que ir despidiendo. Sí. Bueno, nosotros no, pero de ustedes sí. Así que gracias por venir a escucharnos. El tío Gamboín se despide. El tío Gamboín se despide. Con una canción. Exacto. Gracias. Queremos invitarlos a otras clases magistrales que están de la mano del programa Talents de este año. El miércoles estará Michelle Franco con una masterclass que se llama Narrar sin concesiones. Y después, más por la tarde, hay otra masterclass que se llama Narrar desde la imagen, con personajes como Eugenio Caballero, Enrique Chediak, Bárbara Enríquez y Ana Terrazas.